unos días, un par de días, se celebrará, a menos que haya un apocalipsis, que un meteorito impacte contra la Tierra, se celebrará un aniversario más del natalicio del tristemente célebre Fidel Castro Ruz. No seré yo quien diga, quien niegue que su empeño por privar de libertad a toda una nación, a Cuba, no diré yo que ese es un delito leve, no diré yo que ese es su menor delito, pero creo que no es el más grave, porque hay otro que es el del que quiero, hablar en este video y que a mí se me antoja tan cruel, tan atroz, tan infame como el que antes he mencionado. Porque cuando a un pueblo se le priva de mirar hacia atrás, hacia su pasado, y al mismo tiempo se le impide acceder a su futuro, pues bueno, yo creo que eso es tan grave como la falta de libertad, porque la libertad, a fin de cuentas, sí, se puede perder, sí, te la pueden arrebatar, pero bajo ciertas circunstancias, en ciertos contextos, usted puede recuperarla, usted puede volver a ser libre. Pero cuando se te arrebata el pasado y también se te arrebata la opción de vivir el futuro, pues entonces lo que te queda es un presente infame. Y para entender mejor lo que quiero hablar hoy, lo que quiero tratar hoy, les pido que vean este video. Como siempre, cortito, intenso y consta de dos partes. La primera les va a recordar alguna escena que ustedes vivieron o que ustedes compartieron años atrás o quizás actualmente. Y la segunda les horrorizará, les impresionará, les hará querer pegarse un tiro porque complementará la infamia, la barbaridad de la primera parte del video que les pondré. Sin más preámbulos, como decían en la televisión cubana, dentro vídeo. Y el otro, al tener sangre sobre el bravo, comprendió la ley. ¡Viva! ¡Viva el comunismo! ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Para qué? Estudiando ganaremos y al enemigo aplastaré. ¡Aplastan al enemigo! ¡Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer! ¡Nacimos para el enemigo! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva Fidel! Yo digo que hasta los niños tienen que estar preparados. Hasta los niños. Porque es que tienen que sentirse soldados también, porque si no se van a sentir inútiles. Por ahí hay una foto de ciego donde están unos niños tirando con los pelos en una zona. Como digo, Dios se las publicamos, ¿no? Digo, bueno, vamos a publicarlo. Para que vean también hasta los niños hay que enseñarlos a usar las armas, hay que enseñarlos, realmente a total preparación de todo el pueblo. Y la creación de las condiciones para que poder afirmar de manera categórica, absoluta, no en la teoría, sino en la práctica, de que no podemos ser derrotados. Organicen bien los órganos de puntería y abran fuego. ¡Enemigo! ¡Jamás nos rendiremos! Lo que todos ustedes acaban de ver no es un fragmento de una película de terror antigua, tampoco es una escena manipulada de estas películas distópicas con las que Hollywood suele entretenernos en los últimos tiempos, estilo Los Juegos del Hambre, Divergente. No tiene nada que ver con eso. Lo que usted acaba de ver es un pedacito de nuestra historia. Y yo diría que nuestra historia es reciente, porque esto no tiene ni 500 ni 1000 años. Esto no pertenece a la época a la que arribaron a nuestras costas los conquistadores españoles. Esto pertenece a los 70, a los 80, y quizás, ¿por qué no? Usted se puede encontrar actos así y niños gritando hasta el paroxismo a favor de la revolución en estos tiempos. Lo que usted ha visto es un claro ejemplo de lo que hizo Fidel Castro y luego ha continuado la revolución con la juventud, con la niñez de Cuba. Y ese a mí, que es el tema de este video, se me antoja el delito más atroz que ha cometido contra nuestra nación. Tradicionalmente, históricamente, ancestralmente, la familia
es el núcleo más fuerte de la humanidad. En un inicio fue la horda, en un inicio fue la tribu, y luego se fue minimalizando y convirtiéndose en el núcleo que todos conocemos desde hace miles de años, que es la familia. En la familia usted adquiere valores, en la familia usted adquiere cualidades, usted adquiere... Nacemos como un disco duro en blanco, y la familia, si es una familia normal, evidentemente hay familias disfuncionales, la de Fidel Castro, por ejemplo, usted adquiere cualidades que van llenando ese disco duro, usted adquiere valores que van llenando ese disco duro y complementados con una buena educación, o como mínimo con una educación aceptable, lo preparan a usted para enfrentarse a la vida, sociabilizar con el resto de la humanidad y quizás convertirse en una persona decente y de provecho. Ahora bien, cuando usted le separan de su entorno familiar, usted se van difuminando, se van deshilachando todas esas hebras que le unen al núcleo familiar. Le alejan de sus padres, le alejan de sus abuelos, le alejan de sus hermanos, le alejan de sus primos y le empiezan a comer la cabeza, como dicen aquí en España, le empiezan a comer el coco y a meterle ideas que usted quizás ni siquiera está procesando porque su cerebro es joven, porque su cerebro, el concepto de patria o muerte, no lo puede entender. Usted ha visto en ese video a niños diciendo, así se aplasta al enemigo, patria o muerte, pioneros por el comunismo, viva Fidel, gritando con una efervescencia que usted dice, pero estos niños que son viejos encerrados en el alma de pequeños, no, son niños a los que han adoctrinado, a los que le han comido la cabecita, y esos niños están ahí con el objetivo inicial, pero creo que hay otro, que ahora comentaremos, el objetivo inicial de crear una base de futuros cómplices, de futuros soldados, de futuros súbditos de este régimen que permitan apuntalar la dictadura y así que se estire como un chicle en el tiempo, perjudicando desde luego a nuestra patria. El ataque sistemático y regular de Fidel Castro y de la Revolución Cubana a lo que es la familia, a la unidad familiar, en mi opinión, siempre en mi opinión, no solamente obedece al objetivo de crear unas bases de futuros cómplices, como he dicho, de futuros soldados, de un lugar donde pescar para encontrar la carne fresca que ellos necesitan para que cuando la otra parte se envejezca, pues poderla sustituir con este reemplazo. No, yo creo que Fidel Castro no tenía solo este objetivo en mente cuando propició esas escuelas al campo, de las que hablé en el último video, en las que no solamente explotaban a los niños, sino que los separaban de su familia y podían ver en el año su familia, no sé, el equivalente a 2 semanas, porque imagina usted un muchachito que llega un sábado por la tarde, un sábado al mediodía, llega, va a querer fiestecita, va a querer estar con sus amistades, estará un ratito con los suyos y al otro día, el domingo por la tarde, yo los veía en el Capitolio que ya estaban cogiendo la guagua para reincorporarse a sus becas en el campo. Estaban los 15 días en Tarará, estaban los 45 días de la escuela del campo, estaba el servicio militar obligatorio y una serie de disposiciones, una serie de campamentos, una serie de cosas con el objetivo de aislar a esos jóvenes de la familia, con el objetivo de desmembrar a la unidad más poderosa que tiene la humanidad, que repito, es la familia. El objetivo de Fidel, teniendo en cuenta su personalidad, y aquí repito una vez más que detrás de todo hombre hay un drama, y detrás de Fidel había muchos dramas familiares que le convirtieron, no sé si él ya tenía carne de sociópata, pero evidentemente alimentaron esa personalidad que tenía tanta necesidad de aceptación ajena, tanta necesidad de culto a la personalidad obligada, y creo que se pasó toda su vida buscando un papá en forma de pueblo que le pudiera las gracias, que le riera los chistes y que le dijera tú eres el tipo. Pero al mismo tiempo, consciente de que nunca fue mimado, nunca fue querido, nunca fue achuchado, pues, ay, qué lindo el niño, nunca fue tratado como lo que fue en su momento, un niño, pues creo que acumuló el suficiente odio, el suficiente resentimiento, la suficiente frustración como para sentir un oscuro placer a la hora de separar a la familia de estos retoños, de estos jóvenes, a los que sin ningún tipo de problema mandaba a no sé cuántos kilómetros de distancia de su hogar y en los que recibían educación o no educación de perfectos extraños como eran sus profesores.
Esos niños se enfermaban y no tenían un abuelo, una abuela, una madre que le pusiera, que le diera una pastilla, que le dijera, ay, voy a ponerte una de estos frío para bajarte la fiebre, que les llevara al policlínico. No, eso no funcionaba así. Esos niños estaban alejados de eso y se criaron, perdón, de aquella manera. Entonces yo creo que si bien privar al pueblo de Cuba de la libertad, si bien hacer todo lo posible porque el ciudadano cubano que vive en la isla sea un esclavo de la revolución cubana, de la dictadura en definitiva, si bien eso es abominable, si bien eso es una atrocidad, el atacar directamente a la familia, el arrebatarle los pinos nuevos, los retoños a esa familia para apropiarse de ellos, para envilecerlos, para canibalearles la cabeza y para en definitiva devolverlos convertidos en personas que quizás no eran las que querían su familia, pues eso yo diría que es lo peor que ha hecho Fidel Castro con nuestro país. Como dicen aquí, demuestra un botón. Les voy a poner otro video de un documental sobre la educación cubana, creo que se llama La Nueva Escuela, parece que se llama La Nueva Escuela, siempre me confundo con el nombre, creo que es del año 73. Les voy a poner un pequeño fragmento, les doy contexto. Hay una reunión de estas multitudinarias con padres, con hijos, en una de estas becas, y una niña que parece que tiene mala nota en matemática, pues expone su caso delante de todo el mundo, y no solo eso, sino que sacan a la madre para que justifique, la madre nerviosa, la madre desconcertada, tratando de ser jocosa, pero evidentemente avergonzada, para que justifique, como si aquello fuera algo que le importara a los demás, para que justifique por qué su hija no cumple con las expectativas escolares que se tenían puestas en ella, con las exigencias escolares que tenía la escuela o la beca en ella. Obsérvenlo, voy a decirlo de una manera, deleítense en lo que oyen, los matices de voz, las cosas, para que ustedes vean que lo que van a ver, yo se los puedo describir, pero cuando ustedes lo vean, se darán cuenta de que es una vergüenza que la sigan pasar innecesariamente, no solamente a la hija, sino a la madre. Y esto lo que hace es desconcertar al niño, esto lo que hace es avergonzar a la madre, y esto lo que hace es crear un mal rollito en el ambiente familiar, que quizás algunos niños dijeron, oye, yo soy así porque mi madre lo es, yo no quiero ser así, yo quiero ser de otra manera. Cosas que tradicionalmente y en todas partes del mundo se resuelven en el seno familiar. La Revolución Cubana ventilaba los trapos sucios para deshumanizarte, para despojarte de todo tipo de matiz, de núcleo, y para mezclarte con la masa, para que tú dejaras de ser individuo, para que tú dejaras de ser hijo, para que tú dejaras de ser padre y te convirtieras en un compañero más. Sin más preámbulo, como dije anteriormente, y otra vez, dentro vídeo. En el caso de Vali, ella tiene buenas notas en casi todas las asignaturas, menos en matemáticas, que es la nota más baja que tiene, que es donde presenta 20 puntos en matemáticas. Y sabemos de que Odalis no es una alumna de 70 y pico ni de 80 puntos. Odalis puede dar más y puede llegar a los 90 y 90 y pico puntos. Precisamente por eso es que nosotros llamamos a la mamá para que ella converse, ¿no? Nos diga qué cree ella de, en ese caso, de la nota de Odalis. Es que parece que Odalis heredó eso de su mamá, porque yo siempre en la escuela me pasaba lo mismo. Aquí tengo un compañero que fue profesor mío en la escuela de Quite y sabe que yo siempre la nota de esto siempre fue suficiente. Parece que debido a eso no le he podido dar esta ayuda que ella quizás necesitaría de mí, aparte de la que le dan los profesores aquí, pero vamos a ver si para la próxima prueba mejora un poquito más. Díganme que lo que acaban de ver no es digno más que de un documental de un estudio sociológico y quizás antropológico, porque lo que hemos visto es una auténtica vergüenza. Es una manera de, como dije antes, de desvirtuar el papel de la familia y convertirla en mera comparsa de una educación o adoctrinamiento que le proporcionaba a esas criaturas la Revolución Cubana. No voy a hablar, no voy a entrar
en la manera en la que disponían de nosotros cuando éramos niños. Yo de hecho recuerdo un hecho concreto. Mis abuelas, tanto la materna como la paterna, no solían decir malas palabras. No, nunca las oí decir malas palabras. Juraría incluso que no decían malas palabras. Pero yo recuerdo que mi abuela paterna un día me fue a buscar al colegio y se encontró con que yo no estaba. Y tuvo que esperar 1 hora y cuarto en la puerta, la escuela Justino Valles, ahí frente al cine Cuatro Caminos, para descanse. Y tuvo que esperar 1 hora y cuarto hasta que apareciera por la esquina con los profesores, porque había ido a un asalto. Eso no se me olvida nunca. Había ido a un asalto a no sé qué lugar a gritar bombochito, esa mierda. Y sin avisar previamente a los padres, los abuelos, a los tíos, a quien fuera a buscar a los niños, que también tenían su vida, pero que estaban hipotecados durante 1 hora y cuarto, 1 hora y media, hasta que el niño regresara sin autorización de estos padres, de estos abuelos, de estos tíos, del núcleo familiar, y luego nos devolvían a nuestra familia, sin merienda, sin nada. Venga, no, que teníamos un acto, teníamos una actividad. Los niños tenían una actividad. Mi abuela cogió un empingue, pero un empingue que fue la única vez que yo la oí mascullar camino a casa. Estos come mierda que HP son. Y estuvo así como media hora dándole vuelta a esa idea y a ese cabreo que tenía encima. Así nos trataban a nosotros. Nos sacaban de las clases, nos enviaban con un sello listo para partir del servicio militar a Angola, disponían de nuestras vidas, así como disponían también, no nos equivoquemos, de las de nuestros padres, a los que mandaban a movilizaciones, los mandaban a abrir huecos en la calle porque nos van a atacar los americanos, los mandaban a marchar aquí, les hacían hacer prácticas de tiro para repeler una invasión que nunca llegó y que parece ser que nunca llegará. Nos trajinaron de un lado a otro, evitando que formáramos parte de lo que ellos más temían, una familia en la que nos educaran en valores contrarios a esos que proclamaba la revolución a través de carteles, consignas, marchas del pueblo combatiente y un sinfín de spots publicitarios y obras de cine, teatro, televisión y radio, también literaria, con las que nos bombardeaban sistemáticamente. La falta de libertad es un delito atroz, es un delito infame, sí, lo es, pero atentar contra quienes te pueden convertir en una persona de bien, en un ciudadano decente, en definitiva, en un ser humano que se preocupe del prójimo y que sea normal, tampoco tiene que ser algo súper periflático, impedir que eso sucediera, en mi opinión, siempre en mi opinión, es quizás mucho más atroz, mucho más censurable y desde luego que es un delito por el que llevaría a muchos de ellos a cualquier tribunal del mundo, si tuviera la posibilidad. Pero bueno, ese es otro juego de pelota. Se me cuida.